Estamos de fiesta, amigos del internet, seguimos celebrando a la gente bilingüe, a la gente trilingüe, políglotas y así sucesivamente. Entonces estoy feliz de continuar con esta serie de videos. ¿Qué mundo tan aburrido sería este si solo se hablara un idioma? Y peor aún, si toda la gente hablara ese mismo idioma con un solo acento. Sería de lo más aburrido. Así que qué alegría y qué bueno que existe el bilingüismo, gente que sabe muchísimos idiomas, no solo dos también. Entonces hoy le toca al señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a estar analizando un poco su inglés. Entonces Nayib Bukele es el presidente de la República de El Salvador. Para dar un poquito de contexto, también es un video de él en su discurso de traspaso de mando. Fue subido el 1 de junio de 2019. Entonces escuchemos cómo suena Nayib Bukele hablando en español. Pero no vamos a poder salir adelante si no nos unimos. Tenemos que unirnos y asumir cada uno nuestra esperanza, sí, pero también tenemos que asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual y la sumatoria de todas estas responsabilidades individuales se vuelven una responsabilidad colectiva. Ahora sí, directo a lo que vamos. Este que tengo aquí es un discurso de Nayib Bukele en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, subido el 3 de noviembre de 2014. Now let me follow up by giving the floor to Mr. Nayib Bukele. Thank you very much. Thanks to the permanent representative for the United Nations in Sri Lanka for hosting this event and the permanent mission in Kazakhstan too. Thanks to all. Today, I have been asked to speak about an experience in a small town in El Salvador that is rapidly becoming a city, and how this experience can contribute to the development of sustainable and humane cities around the world. But for me, this is not a personal story. Muy bien, veo que está leyendo su discurso. Es un discurso en la ONU, así que ¿quién no se pondría nervioso? A pesar de la presión que pueda tener, lo veo bastante tranquilo, con mucha confianza. Claro, tiene un acento hispano y como dije en mi video anterior, es normal que el acento o la entonación del primer idioma, de la lengua materna, esté presente en los otros idiomas que las personas aprenden. Está pronunciando algunas letras y consonantes, la está pronunciando como la haría en español. Por ejemplo, la letra T. La letra T no se pronuncia de manera suave como lo solemos hacer en español. Por ejemplo, nosotros decimos tomate, trenes, tomando. Parece casi una letra D fuerte. En cambio, en inglés la letra D se pronuncia con fuerza. Se dice que es una T explosiva. Se dice taken, taken, train, train. Porque si yo digo train, train, suena muy diferente. Y es la misma palabra. Y en mi mente está la palabra, sé cómo se escribe y todo. Sin embargo, la diferencia es la pronunciación. La pronunciación hace una gran diferencia. Entonces, no estoy sacando a la luz o mencionando este error porque mi inglés sea súper perfecto, que no me equivoco, por supuesto que no. Si estuviera en un discurso frente a la ONU, quizá no me acordaría ni cómo se dice el hello o el good morning. Pero bueno, ese no es el punto. Pero no estamos criticando ni evaluando el idioma inglés, sino que solamente lo estamos observando y analizando, así que continuemos. Entonces vamos a buscar otro video, tal vez algo más reciente. El segundo video que he encontrado es una entrevista con Nayib Bukele. Fue el 8 de mayo de 2019 y fue en el Consejo de las Américas, The Council of the Americas. Veamos entonces qué tal le fue en esta entrevista. Good to have you here. Thank you, Michelle. Thank you to everyone for being here, and it's a very honor. And congratulations, you have your first child coming Yes. in July. That's our best achievement. We're having our first child at the end of July, or maybe the first days of August. So my wife Gabriela is over there, and our little kid coming. We want to give you the opportunity to make some opening remarks, and then we'll chat a little bit. What Well, do yes, you want to thank tell you. this crowd? Well, we're very honored to be here at the Council of the Americas. I think this is quite a place to be, just because of the fact that we. Muy bien, en esta segunda entrevista no veo que esté leyendo, lo sigo viendo bastante tranquilo, es de esperarse. Él nació en una familia de negocios
Entonces el inglés es el idioma del dinero, es el idioma de los negocios. Asumo que desde temprana edad aprendió el idioma, así que en los primeros minutos que veo esta entrevista lo veo con bastante naturalidad. No veo que esté buscando palabras en el aire o traduciéndolas a como puede, lo veo bastante tranquilo, como una conversación. Lo que sí estoy viendo es que está hablando con acento hispano muy fuerte. Como ya lo he dicho en otros de mis videos, cambiar el acento es algo muy difícil, la entonación también requiere años y años de práctica. Entonces es natural que una entrevista como esta, él está preocupado por saber qué van a pensar los inversionistas, la gente del gobierno de Estados Unidos, la gente que lo está viendo ahí sentada, la gente que lo va a ver en internet, lo que lo está viendo en vivo si fue en algún canal. O sea, lo que quiero llegar es de que la entonación y el acento quizás sean de las últimas preocupaciones de Nayib Bukele. Y sigamos viendo esta parte de la entrevista, a ver cómo continúa. We know that the only way that we can thrive and we can have substantial, huge economic growth is with the help of international investment. So we're looking for that investment, and I know that this is Suficiente para decir que tiene un muy buen inglés, muy buen manejo del idioma, bastante fluidez, quitando el hecho de que lo está entonando como si estuviera hablando en español, y algunas, como dije anteriormente, la pronunciación de la T o la letra V y la B, que si quieren escuchar mi explicación vayan a ver el video donde analizamos el inglés de Ana Paola, que la V y la B se pronuncian muy diferentes en otros idiomas, sin embargo en español se pronuncian igual las dos, entonces suele ser difícil pronunciarlas correctamente. Por último, me deparé con este video que es de la campaña de Nayib Bukele, si no me equivoco, fue subido el 15 de mayo de 2018 y tiene un muy buen manejo del inglés en este video que encontré. Pero escuchémoslo, a ver qué tal les suena a ustedes este video. 100% poor urban young people joining the gangs, that's a social problem, 100% social problem. We have a violence reduction project. We are investing in young people. We're building new roads, bridges, community centers. We invest in sports. We invest in education and health. We embrace counterculture, skating, graffiti. Instead of keeping them in the shadows, we channel that to positive things. For example, if they want to paint a wall, let's paint it. But let's paint it with a positive message. And at the end of En esta parte del video he escuchado muchísima mejoría comparada con las entrevistas anteriores. Probablemente debido a lo que les decía, que él tuvo tiempo de prepararse. Toda la gente bilingüe quizás soñamos con ese momento en que supiéramos lo que nos van a preguntar, supiéramos lo que nos van a decir y de esa manera estar preparados con lo que vamos a responder. Sin embargo, son muy pocas las ocasiones en las que eso va a suceder, así que es las pocas que ustedes tengan y las pocas ocasiones que Nayib tiene, veo que las está aprovechando muy bien. Me gusta mucho una parte, él dijo... hablando también, él dijo, if they wanna paint a wall, let's paint it. Bueno, creo que eso fue lo que dijo, si no me equivoco. If they wanna paint a wall, let's paint it, but with a positive message. Entonces, así sonó bastante bien, súper americano. Yo estoy muy acostumbrado a escuchar clientes americanos, clientes canadienses, y es así como lo diría, muy buena entonación. Escuchemos unos segundos más. time, instead of persecuting gang members, we're competing and recruiting the kids to good things. We're giving back the city to our citizens with the best way that we could. We cannot forgive crimes. We have to understand, if we have fixed our social... Me gustó mucho que él dice, with the best we could. With the best we could. Porque la letra C usualmente se pronuncia más suave, como canción, comemos, cantar. Es muy suave en español, en cambio en inglés es como una K, es muy fuerte, es k. We could. Y él lo hace muy bien. Entonces, conclusiones finales del inglés de Nayib Bukele. Veo que es una persona fluida, probablemente con muchísimos años de hablarlo. Como cualquier persona le pasaría, como yo dije hace unos momentos, si yo estuviera en la ONU frente a millones de personas, no recordaría ni cómo se dice good morning. Entonces, son cosas que suceden. Cuando vimos el último video, que fue un video de él ya preparado para hablar, probablemente memorizó lo que iba a hablar, no sé. Se le escucha muy buena entonación, palabras, letras, consonantes, vocales se están pronunciando muy bien. Así que diremos que tiene un inglés
excelente. Entonces, como dije al principio, esta es una serie de videos en los que estamos analizando el inglés de personas famosas. Díganme si ustedes tienen en mente una persona que quisieran que analicemos, no a criticar ni a evaluar, por supuesto. Yo no soy profesor de inglés, yo no soy un lingüista profesional, así que no me puedo poner aquí a criticar a toda la gente, pero sí creo que es entretenido ver a unas personas o escuchar a las personas hablar en su segundo idioma. Es curioso. No sé, para mí lo es. Yo soy una persona que ama los idiomas, ama los acentos, la diversidad en general que las lenguas tienen. Y ya, no olviden suscribirse a este canal y compartirlo con sus amigos. Ya saben que yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo idiomas. Adiós.